Bueno, muy buenos días, Darío Andrade del portal barriosyvecinos.com.co. Nos encontramos con el doctor Álvaro Beltrán Amortegui, persona versada y con mucha trayectoria y experiencia en el tema de la propiedad horizontal. Doctor Álvaro, la propiedad horizontal ha tenido una trayectoria. Cuéntenos un poco en qué consiste y en qué estamos en propiedad horizontal hoy en día. Bueno, es importante tener en cuenta que la propiedad horizontal realmente desde 1985, desde 1985 se trajo la definición de lo que es propiedad horizontal, porque anteriormente la ley 182 del año 48 definía sobre todo el régimen de comunidad digámoslo, en propiedad horizontal, pero era un régimen de comunidad. Pero veamos, en 1890 se legisló sobre el régimen del administrador de la comunidad y anteriormente sobre la comunidad. De manera que tenemos hoy en día que la propiedad horizontal ha sido modificadas por la última ley 675, donde recopiló partes de esa ley, incluso de la ley 428 del 98. El crecimiento de las ciudades y el desplazamiento de la parte rural a las ciudades ha llevado a que hoy en día se está presentando un fenómeno que también en el campo se está viendo propiedad horizontal, se está abriendo el mismo régimen de comunidad y algo que casi nadie nombra, que es las unidades inmobiliarias cerradas, pero que por alguna situación no ha sido implementada como debe ser. Yo creo que falta más bien desconocimiento. Yo analizo que hoy en día los administradores de propiedad horizontal deben estar totalmente actualizados. Yo lo defino de la siguiente forma: para ser uno idóneo tiene que tener conocimiento, experiencia, pero también conocimiento de las áreas de la administración, legal, administrativa, financiera y operativa, y sobre todo debe tener calidades y cualidades. En este sentido de que toda persona que se dedica a manejar bienes ajenos, como lo expresa el mandato, también está manejando comunidades. Y hoy en día, especialmente la tecnología, está jugando un papel importantísimo, de manera que el administrador que no esté preparado, no actúe como un profesional inmobiliario, realmente está mandado a recoger. Hoy en día la misma tecnología va avanzando y tenemos que ponernos acorde a ella, y los nuevos egresados o personas que se capaciten en propiedad horizontal se les debe dar todo ese apoyo. Además, por la misma Constitución dice que se le debe dar instrucción al que lo requiera. Entonces, desde ese punto de vista me parece que hemos avanzado mucho, pero también hay muchos conflictos y controversias dentro de la misma legislación, porque se quiso abolir unas normas, pero las personas no han modificado sus reglamentos y subsisten unas leyes, y peor aún cuando se elaboran reglamentos que es copia y pega, como lo llaman hoy en día, y realmente no se mira las características de cada edificio, de cada conjunto, de cada parcelación o unidad inmobiliaria cerrada, para poder implementar y llevar a cabo buenos reglamentos de propiedad horizontal. Eso es lo que yo he expresado, que estamos en todo un auge, porque el 75%, 70% de la población de Bogotá ya vive en propiedad horizontal, y de todas las ciudades, y día a día lo vemos en el campo. Entonces, esto está exigiendo personas muy idóneas en el manejo. Muy bien, doctor Álvaro. Usted al comienzo nos explicaba del tema del régimen de comunidades, y su último libro, después de varios, creo que tiene ya como, ¿cuántos, doctor? Como 8. 8 libros. El último habla de régimen de comunidades. Entonces, así como nos hizo una pequeña trazabilidad muy rápida de lo que ha sido la propiedad horizontal, cuéntenos de dónde viene ese régimen de comunidades y cómo hoy está vigente o es aplicativo a la propiedad horizontal. A ver, en Colombia, el legislador de la ley 675, en el título 4, trata el tema de las parcelaciones, y que puede las parcelaciones, que realmente por lo general son rurales, son condominios campestres, porque fue legislado en 1873, pero ha sido olvidado.
el régimen, las parcelaciones no es propiedad horizontal. Se pueden aplicar normas de propiedad horizontal, es mi punto de vista, y el libro tiene ese fin, demostrar por qué no es propiedad horizontal. Así se apliquen normas diferentes, incluso de propiedad horizontal y diferentes, por algo muy, muy cierto. Los requisitos para la propiedad horizontal de tipo urbanístico son diferentes al requisito para una parcelación o subdivisión o loteo. El procedimiento para legalizar una parcelación es diferente. Todos los reglamentos que elaboran ahora comienza por algo que veo que no tiene por qué serlo. Primero, no reúne los requisitos de parcelación y sin embargo expresa que es de propiedad horizontal, no reuniendo ni siquiera los de propiedad horizontal, porque no lo es. El terreno, comencemos por el terreno. El terreno es un bien privado en propiedad horizontal. Las áreas que llamamos o se denominan comunes no son comunes, son de uso común. ¿Por qué? Porque son zonas de cesión tipo B, que la norma urbanística lo lleva, que incluso es obligación dejarlas por parte del vendedor a los propietarios. Pero ahí no hay dominio compartido, ahí no hay copropiedad. Hay copropiedad es en propiedad horizontal, que es construcción, y el terreno es común y accede al bien privado. En las parcelaciones no, porque tenemos primero el régimen de comunidad, tenemos un derecho de uso, tenemos también la ley 95/1890, tiene su propia terminología que se diferencia de la propiedad horizontal. Y aparte de eso, hay normas incluso en materia urbanística y del campo, cuando es campestre, donde se manejan decretos que menciono muy importante, que el 2811 del 2014, que trata todo lo que es ambiental, porque es campo. Fueron restringidas las parcelaciones en el año 2006 a menos de 1000 metros. Hoy en día lo que pasa es que las he visto hasta de menos metros cuando no es razonable. Eso es para evitar focos de poblaciones no con servicios públicos como cuando es urbano o de extensión urbana. De manera que es complicado y es complejo la elaboración de un reglamento de estos, pero que se puede hacerse. Yo mismo he elaborado unos 10 o más, pero aplicando la ley de propiedad horizontal donde sea aplicable, nada de copropiedad, aplicando la propia terminología, aprovechando la norma del derecho real de uso, como el caso de la ley 16 que creó una persona jurídica con patrimonio de la persona jurídica, el doctor Hernán Echeverry, y dijo, no, yo referente al bien común lo denomino no de copropiedad, sino un derecho de uso de un patrimonio de una persona jurídica que creó él, diferente a la ley 182 que había creado el régimen de comunidad. Y la ley 675 para mí es una de las que mejor le da una definición, que hay un derecho de dominio compartido, un derecho de copropiedad, una cotitularidad en esos bienes. Y por eso es que trajo varias situaciones nuevas, y lo que yo decía anteriormente, el título 1 y 2 es de propiedad horizontal, el título 3 es de unidades inmobiliarias cerradas y el título 4 es de parcelaciones. Pero nadie lo ve así, creen que todo es de propiedad horizontal y todos se fueron a edificios y conjuntos, pero se les olvidó la legislación de los condominios campestres. Eso es lo que yo le puedo decir. Entonces, el libro mío señala eso y dice qué investigaciones se han hecho y por qué no es propiedad horizontal realmente. Doctor Álvaro, muchísimas gracias. Este es un informe para el portal barriosyvecinos.com.co.